La primera mención de los tarascos es en la tercera carta de Cortés al emperador, donde los llama el reino de Michoacán, quienes eran gobernados por el Cazonzi. Tiempo después, Cortés nos cuenta que la capital de aquel reino era Huitzicila. Tanto Michoacán, Catzotzin y Huitzicila son palabras en náhuatl y quieren decir tierra de pescadores, alpargate viejo y lugar de colibrís respectivamente. Actualmente conocemos a Huitzicila como Tzintzuntzan. Probablemente el nombre original de la supuesta capital de los tarascos se perdió entre los pasajes de la historia y nosotros hemos heredado el seudónimo traducido al purépecha. Esto es curioso, pues últimamente se ha postulado el nombre Irechecoatzintzuntzani como una forma de darle al reino tarasco un nombre propio ajeno a la perspectiva mexica. Se ha querido decir que el reino de Michoacán estaba centralizado en torno al Cazonzi de Huitzicila, llamado Tangajoan, y que no hubo conflictos internos durante la conquista, cosa que permitió a los tarascos llevar a cabo una política unificada minimizando las pérdidas. Esa visión ignora que en 1522 Tangajoan había ejecutado a todos sus hermanos, y que, al momento de la llegada de Cristóbal de Olid, había conflictos entre los señores de Huitzicila, Pátzcuaro y Coyoacán. De hecho, durante todo el siglo XVI, tanto Pátzcuaro como Coyoacán reclamaron ser la verdadera capital de la provincia de Michoacán. Este conflicto tuvo su origen cuando Tariacuri, el fundador del reino, lo dividió en tres. Pátzcuaro lo legó a su hijo Jiquíngare, Coyoacán a su sobrino Jiripan, y Huitzicila a su otro sobrino, quien curiosamente también se llamaba Tangajoan. Si me lo preguntan, lo más probable es que la verdadera capital fuera Pátzcuaro. Esto va de la mano de otro tema confuso. Popularmente se cree que los michoacanos se rindieron ante los conquistadores sin luchar, pero en 1517 los ejércitos del rey Tarasco Zuangua habían derrotado a los de Moctezuma Xocoyotzin en Tajimaroa e iniciaron una contraofensiva que provocó que los mexicas perdieran el control del valle de Toluca. ¿Cuál fue la política de los michoacanos hacia los matlatzincas de Toluca? ¿Les devolvieron su libertad o tomaron el control del valle? Cuando Gonzalo de Sandoval conquistó el valle de Toluca, ¿estaba enfrentando a matlatzincas libres o a pueblos sujetos en vasallaje al señor de Michoacán? ¿En Toluca se habrá dado el primer enfrentamiento entre tarascos y conquistadores? Lo que es más, Tangajoan mandó en repetidas ocasiones a su vasallo Cuiniérangari para establecer relaciones diplomáticas con Cortés. Así, en julio de 1522, cuando Cristóbal de Olid marchaba a la conquista de Michoacán, Tangajoan mandó a Cuiniérangari al mando de un ejército para reforzar la guarnición de Tajimaroa. Pero, cuando Cuiniérangari llegó, Tajimaroa ya había sido arrasada. Luego de este suceso, Cristóbal de Olid marchó a la ciudad de Huitzicila. En este punto las distintas versiones se contradicen. La más popular afirma que Tangajoan huyó, mientras que otras dicen que recibió a Cristóbal de Olid personalmente. En lo que todas coinciden es que Huitzicila juró vasallaje a Carlos V. Además, según una leyenda, la princesa Heréndira huyó a Pátzcuaro desde donde organizó la guerra contra los conquistadores. Al parecer, su padre era un señor llamado Timas, y a este Timas la relación de Michoacán lo trata de una manera muy negativa. La existencia de Heréndira ha sido cuestionada últimamente, achacándose su invención a la pluma del liberal michoacano del siglo XIX Eduardo Ruiz Álvarez, quizá inspirado por un pasaje de la relación de Michoacán que comenta cómo las mujeres se opusieron a que los conquistadores saquearan el oro del Cazonzi enfrentándolos con palos. Eso mientras el Cazonzi seguía escondido. Pero, según el mismo texto, no había mujeres en Huitzicila, pues todas habían huido a Pátzcuaro. Por lo tanto, ¿las estancias saqueadas no eran las de Tangajoan? ¿Eran las del señor de Pátzcuaro? ¿Acaso se trataría de las estancias de Timas? Así, aunque la versión más famosa cuenta que Tangajoan estaba escondido, es más probable que, estando aliado con los conquistadores y de modo similar a como hizo Ixtlilxochitl, marcharan todos juntos al saqueo de Pátzcuaro. Esta nueva alianza permitió a la Nueva España expandirse rápidamente y conquistar Colima y Zacatula, reinos que anteriormente habían infligido una derrota humillante a Zuangua. A su regreso de Zacatula, Cuiniérangari ejecutó a Timas y a la demás nobleza michoacana opositora. Después, él y sus guerreros se dieron al pillaje. Finalmente, cuando Antonio de Godoy se dedicó a saquear las tumbas reales, comenzó por Pátzcuaro y Coyoacán, llegando incluso a ultrajar la tumba de Tariacuri. Es evidente que la conquista de Michoacán fue muy compleja, y que la versión comúnmente aceptada es parcial, pues contiene los intereses particulares de la ciudad de Huitzicila y de su autor intelectual, don Pedro Cuiniérangari, quien la dictó al franciscano Jerónimo de Alcalá. Partiendo de eso, y aunque pueda parecer que sobra, ofrezco una versión sobre lo que pudo haber sucedido. En 1517, después de derrotar a un poderoso ejército mexica que contaba entre sus filas con Tlahuicole, los michoacanos convirtieron a los matlatzincas de Toluca en su estado vasallo. 3 años después, en 1520, una epidemia de viruela azotó Michoacán llevándose consigo una parte importante de la población. Entre las víctimas estaba el mismísimo Zuangua. Con su muerte, la ciudad de Huitzicila se sumió en graves conflictos sucesorios, y no fue hasta 1521, y después de eliminar a todos sus hermanos, que Tangajoan se impuso como su sucesor.
Mientras tanto, en Tenochtitlan, los conquistadores habían logrado hacerse con el control de la Triple Alianza, a la que fortalecieron asociando también a los cholultecas, a los huejotzincas y a la Confederación de Tlaxcala, además de aportar poderosas y novedosas armas. Con esto surgió una nueva potencia, la Nueva España, la cual mostró ser mucho más agresiva que la extinta Triple Alianza. Después de infructuosas negociaciones, Cortés le arrebató a los tarascos Toluca. Luego envió una expedición al territorio michoacano dirigida por Cristóbal de Olid. Entre los tarascos, el consenso era resistir en Tajimaroa, y Tangajuan mandó un gran ejército a las órdenes de su vasallo Cuñirangari como refuerzo, pero el ejército se demoró demasiado y Tajimaroa fue arrasada. En tal situación, Cuñirangari, ya sea por iniciativa propia o por orden secreta de Tangajuan, permitió que Cristóbal de Olid entrara sin resistencia en Huitzitzila. ¿Se trató de una traición interna? Sin duda, algo raro había pasado, pero Timas no capituló. Aún sin la ayuda de Tangajuan, él seguiría en pie de guerra. Luego, un ejército confederado entre michoacanos y novohispanos partió al norte para someter Zacatula, y a su regreso victorioso, Cuñirangari eliminó tanto a Timas como a la demás nobleza rebelde. Quizá la hija de Timas, a quien la tradición le asignó por nombre Heréndira, continuó la guerra hasta que los novohispanos le ofrecieron un indulto a través del fraile Martín de Jesús. Más que un reino que se rindió sin luchar, Michoacán fue escenario de fragmentaciones políticas y disputas entre las tres capitales de Tariacuri. Fue gracias al apoyo de los novohispanos que Tangajuan logró unificar todo en un solo reino